programa de Caldero Político en Línea en su página interactiva de i.com. Caldero Político en Línea se ha distinguido por ser un programa de análisis político de los temas controvertidos y coyunturales que está pasando en el estado de Colima, sobre todo hoy en día que estamos en proceso electoral. Comentarles que en el estado de Colima estamos viviendo un clima muy fresco, con esta lluviecita que nos ha estado permeando en la ciudad capital, pero aún con ello Caldero Político les viene a traer los temas coyunturales que están pasando en la entidad y sobre todo que es de preponderancia para la ciudadanía. Hoy Caldero Político se viste de gala por tener a un gran amigo, un columnista, historiador y analista político también de temas coyunturales en el cual ha hecho el análisis, aparte de ser historiador y que tenga la maestría en ese ramo. Me congratulo porque esté aquí en el set de i.com de Caldero Político al amigo, al maestro Jesús Jiménez. Jesús, muchas gracias por acompañarnos en Caldero Político en Línea. Gracias, estimado amigo Juan, por la invitación. Quiero decirte que he visto desde el nacimiento este importante programa de análisis que conduces y bueno, con mucho gusto acepté tu invitación porque sin ser experto en muchos temas, me ofrezco para discutir temas de la vida política, social, histórica, cultural. Así que con gusto acepté tu invitación para estar aquí. No, gracias Jesús. Jesús es un gran asesor legislativo, ha estado en varias legislaturas como asesor y bueno, las mociones electorales y políticas siempre las has tenido y por eso la invitación a este programa de análisis y que hoy vamos a tratar de discutir dos temas muy importantes y coyunturales que están pasando en la vida política del estado de Colima. Comentarte, Jesús, que el primer tema que quiero poner aquí como debate y análisis y que los ciudadanos, los cibernautas que nos siguen por i.com pueden estar interesados en el punto de opinión de carácter objetivo que vamos a plasmar de estos dos temas. Empezando por el tema del proceso electoral en Colima, yendo de lo general a lo particular, nos hemos dado cuenta, Jesús, que a nivel nacional la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros, han resuelto en estas últimas semanas 4 controversias, han dictaminado 4 resoluciones sobre las consultas populares que realizaron los partidos políticos nacionales como Morena, como el PRD, el PAN y el PRI. Me afoco principalmente a esta última consulta popular porque el tema de discusión el día de hoy es el proceso electoral en Colima y que repercute de alguna forma al ámbito estatal. Cuando el Partido de la Revolución Institucional realiza esta consulta popular, recopila las firmas de un gran conglomerado a nivel nacional de ciudadanos para que se dé un proceso de reforma a la Constitución en la disminución de legisladores federales para ser diputado federal y para ser senador de la República. Jesús, los magistrados, los ministros de la Corte han dicho que no es procedente porque es anticonstitucional la resolución, el reformar la Constitución para que se haga una disminución de legisladores porque con eso atentaría la representatividad de las minorías en ese poder legislativo nacional. Y haciendo un recuento, Jesús, unas semanas antes de que se diera esta consulta por el Revolucionario Institucional, uno de los grandes presidentes de aquel entonces, el IFE, hoy INE, maestro y analista también, José Woldenberg, había plasmado en los medios nacionales de comunicación que era un retroceso el querer disminuir las curules de los diputados federales y de los senadores porque se perdería la representatividad de las minorías que el partido del poder en los años 60, 68 y 70 había propuesto para que tuviera representatividad las minorías con el fin de que el partido hegemónico en aquel entonces no tuviera tanto control sobre la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, José Woldenberg, en su opinión como analista y como experto en el ámbito electoral, que lo fue durante un buen tiempo como presidente del IFE, hace esa observación. ¿Cómo ves tú, Jesús, ese dictamen, no nomás del ámbito electoral sobre el PRI, sino de los otros 4,
que también resolvió la Corte en sentido de no procedente. Estimado Juan, haces muy bien en enumerar estas iniciativas, estas consultas que de hecho que así hicieron, promovidas por estos partidos, digamos en el tema importante al que se tiene que llegar en el propio desarrollo de nuestra cultura democrática y nuestra cultura, digamos, electoral, que es la democracia directa, la consulta, el referéndum, el plebiscito. Pienso yo que si bien los partidos proponen en este caso de la disminución de los representantes por la vía, digamos, de representación proporcional o plurinominal, efectivamente son propuestas que atentan contra el propio desarrollo de nuestra democracia, la modernización de nuestra democracia. Dices bien cuando citas que en los 70s, si mal no recordamos, Juanito, cuando don Jesús Reyes Heroles promueve, incluso se va a Europa y se hacen análisis de la representación que allá hay en los parlamentos o en los congresos, y se determina efectivamente a darle cauce primero a la vida política de muchos partidos que algunos de ellos estaban en el clandestinaje, ¿te acuerdas? Claro. Se trataba de avanzar en ese sentido y apoyar, digamos, darle la validez que tienen las minorías. La mayoría no existe si no hay minorías. Por eso es peligroso, y era peligroso, y qué bueno que en una decisión esta sí acertada que dan los ministros supermillonarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, claro, en advertir que sería un retroceso. Los partidos políticos sabemos que además de que con los plurinominales, senadores y diputados federales, se tiene, digamos, la cobertura de las minorías, que juntas son mayorías, y que además son minorías en búsqueda de ser mayorías. Es decir, es dialéctico ese botín. Claro, o sea, claro, por eso yo no le creo a la propuesta de Ferriz de Cono, que juntó varias millonadas de firmas, ¿no?, para que disminuyeran, pero oye, si tú dices mañana, ¿está usted de acuerdo que se ejecuten sumariamente a los violadores? Te van a decir sí, porque es un tema sensible y no se va a analizar, digamos, las deficiencias en educación sexual y todo lo que aunque déjame decirte una cosa, Jesús, ha venido aquí al CDI.com legisladores locales, y uno de ellos dijo que nunca se estaba coartando la representatividad de las minorías, que únicamente la propuesta como partido político era sí, que se disminuyeran los cargos de diputados federales y senadores de representación proporcional, para con ello tratar de disminuir el gasto público que ejerce el Estado por esta gran cantidad de legisladores, pero que no se acababan las minorías. Sí, bueno. Esa era la postura de algunos de los invitados que estuvieron aquí, y que, bueno, de alguna forma debatieron el comunicado que José Goldenberg plasmó en los medios nacionales de comunicación. Sí, pero en ese sentido, pues mejor hubiese sido una propuesta de iniciativa para reducir el sueldo. Ah, caray. Acuérdate que aquí en el porfiriato, aquí en el Congreso local, el cargo de diputado, la figura de diputado era honorario, o sea, no percibía. Claro, estamos hablando del porfiriato, todos eran instrumentos del porfiriato, todos obedecían a la élite o de propietarios o de familias del porfiriato, que representaban la cercanía con el prefecto político, con el gobernador o con el propio señor general Porfirio Díaz. Pero creo yo que Juanito, además de que las minorías, en este caso los diputados senadores de representación proporcional, garantizan la cobertura de esas mayorías que juntas son minorías, que juntas son mayorías, también los partidos políticos tienen la oportunidad de promover a sus mejores cuadros políticos en estos cargos que le llaman plurinominales.
Hay algunos que no ganarían una elección porque no tienen ese perfil, digamos, muy mediático, carismático. La famosa rentabilidad electoral. Pero son técnicos y son personas que tienen capacidad. Yo me acuerdo, y voy a decir un personaje del PRI, pero igual pudiera decir yo de Calderón, que fue un periodista avesado en los temas de economía, que fue aquel, en el caso del PRI, que fue el economista Cebes, no me acuerdo el nombre, pero durante muchos años el presupuesto ese que por cierto ustedes acaban de lanzar a nivel local y federal, pasaba por el tamiz o el análisis o la pluma de este Aceves. Nunca ganó una elección, que yo sepa, no, pero siempre estuvo representando su partido por la vía plurinominal, porque es esa oportunidad que tienen los partidos de nombrar a cuadros que luego son de mucho combate. Oye. Mira, Roberto, también hay que ubicar esta aversión hacia los plurinominales, porque históricamente el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente o la presidencia, en el caso de los gobernadores de los estados, han entrado en conflicto con las oposiciones en los congresos. Entonces dicen, aquí el ex procurador, aquel, en paz descanse, Jesús Antonio Sanz López, llegó realmente al extremo al decir que los diputados de la oposición eran diputados de lástima porque nadie los había elegido sino por la vía plurinominal. Le faltó el respeto a más de 5 priistas que guardaron ominoso silencio por alinearse, pero yo recuerdo el tribuno combativo, aquel que en paz descanse también, ilustre Enrique Salazar Barba, el propio Armando Vizcaíno, el propio Jorge Armando Gaitán Gudiño, citándolos, recordando al Plateado, y un saludo a Armando y a Jorge Armando Gaitán, pues sí se sembraron y elevaron una ligera crítica a algunos y una contundente a otros contra el procurador y en este caso indirectamente contra el gobernador, porque se les había faltado el respeto a los diputados de representación proporcional. Yo creo que, Jesús, si vamos a hablar de personajes, de legisladores de representatividad que han estado combatiendo el influjo de exceso de poder, ha habido grandes diputados en ese sentido, priistas, panistas, paradistas, petistas, de todos los partidos políticos. Creo que eso es lo loable, lo bonito del sistema democrático en México. Claro. Que todos los partidos políticos dentro del proceso electoral federal, a través de la lista correspondiente que envían al organismo electoral nacional, proponen de su lista a distinguidos militantes que han venido participando políticamente dentro de su partido y bueno, con el porcentaje mayoritario en la elección que le compete y que le asignan a cada partido político a través del voto los ciudadanos, pues son elegibles para estar en un cargo de representación popular, aunque sea de representación proporcional. Insisto, que es lo hermoso del sistema político mexicano, Chuy. Claro. Que hayan propuesto partidos políticos, un partido político que se disminuyera los cargos de representación proporcional. Bueno, vieron el contexto loable para que se pudiera proponer, así como también el partido político de la derecha propuso que se disminuyera el salario mínimo. Claro. ¿Sí? Entonces, es parte del sistema democrático, Jesús, creo, es parte del sistema democrático que es debatible y que es perfectible y que los ministros en ese sentido a esos tipos de consultas populares que realizaron los partidos políticos les haya dicho no es procedente porque no reúne los requisitos que remarca o que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, los ministros, Chuy, tú lo sabes, son los que interpretan la norma y son los expertos en decir si es procedente jurídicamente o no. Sí, esta fue una, ¿cómo diríamos? Una oleada, ¿cómo diríamos? Una efervescencia, ¿no? de iniciativas, ¿no? En la línea, digamos, de la democracia directa, ¿no? La consulta sobre los energéticos, la consulta sobre el salario, el incremento al salario mínimo, la consulta sobre la disminución de las legislas, y la otra, ¿cuál es
La que presentó Morena también sobre sí, en el caso de la consulta sobre la reforma energética, pues fueron dos, una del PRD y otra de Morena, que en el mismo sentido. En el mismo sentido. Esta última es la que en mi opinión, y de hecho puede generar la recurrencia a otras instancias para discutir el tema, por lo que se vuelve, digamos, ahí controversial el tema, porque los ministros dicen que no se puede poner en riesgo la planeación de los ingresos, ¿no? En este caso de los energéticos, pero también está la figura considerada en la Constitución, ¿no? Entonces, finalmente algunas iban a pasar y otras fueron para meter ruido, en mi opinión. Podremos estar de acuerdo o no en la resolución que dictaminaron los señores ministros de la Corte, en las 4 resoluciones sobre las 4 consultas populares, por la errónea interpretación del artículo 35 constitucional sobre el artículo 135, que así lo interpretaron los señores ministros. Pero bueno, es un derecho que tenían los partidos políticos, Chuy, claro, todos, de realizar consultas populares, uno en el rubro energético, otro en el rubro del salario mínimo, porque vio el contexto coyuntural social, y el otro partido político sobre la posibilidad de disminuir las curules de representación proporcional. Podremos estar de acuerdo o no en la resolución de los ministros, pero la dictaminación en contra de no procedente ya se ejerció, y bueno, el sistema democrático sigue adelante. Parece ser que los legisladores van a tratar de hacer perfectible ese procedimiento, van a reformar la Constitución en ese sentido para hacerlo perfectible, sobre todo cuando se dé una marcha, un avance, una propuesta de consulta popular a la población mexicana, para que en lo futuro no suceda este tipo de embates de determinación en contra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emprenda contra los partidos políticos. Insisto, tanto tú como yo podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esa resolución de los ministros, pero ya se dictaminó y bueno, la gente podrá tener su propia opinión al respecto. Únicamente plasmamos la controversia y el análisis de lo procedente o no procedente del análisis jurídico que realizó los señores ministros en ese sentido. Pero vamos a seguir hablando con el compañero invitado, con el maestro Jesús Jiménez, del proceso electoral en Colima, en el segundo bloque. No se vayan, volvemos.